La estructura de la computadora. Para empezar es necesario saber que básicamente la estructura de la computadora se divide en dos partes, una física y una interna, conocidas en el área de sistemas, programación y computación como hardware y software. Anteriormente mencionadas en varios de los trabajos en qué son, cómo se utilizan, etc. Las partes de la estructura de una computadora, que son el hardware y el software. El hardware es la parte física de la computadora, aquella que podemos tocar, palpar y podemos observar físicamente. El software es aquello que está dentro, que no podemos tocar, ni siquiera alguna persona ni siquiera podemos observarlo, porque son programas, e incluso es aquello que hace que funcione con lógica todo, básicamente. La estructura de la computadora y el hardware está distribuida en sub 5 divisiones que vendrían siendo el dispositivo de entrada. Son aquellas instalaciones que permiten acceso a elementos ajenos, como por ejemplo el micrófono, memoria USB, etc. Los dispositivos de salida, que se ve. Tenemos lo que son los dispositivos de salida. Estos puertos ayudan a que la información sea procesada por el ordenador. Entre ellos sobresale la pantalla, impresora y los altavoces. Dispositivos de almacenamiento permiten guardar datos de la computadora en un objeto externo o interno. Puede ser disco duro interno, disco duro externo, memoria USB o disco compacto, el cual al pasar con el tiempo se ha dejado de utilizar cada vez más por la creación de memoria USB, etc. Dispositivos de comunicación son aquellos que ayudan a lograr la comunicación entre un ordenador y otro, tales como el módem, tarjeta de red o el enrutador, el cual es el router. Están los dispositivos de cómputo, los cuales permiten ejecutar el control de la computadora, tal como la unidad central de procesamiento. Las partes del software. Esta estructura de la computadora, tal y como se menciona en la parte superior, consta de parte interna y lógica de nuestro ordenador, aquella que hace ejecutar las instrucciones del usuario, por lo cual el software se compone de la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM es solo de lectura, por lo que solo acumula datos e instrucciones, mientras que la memoria RAM es la memoria del trabajo, con la que se interactúa en el momento de la aplicación de las labores del software. La virtualización de una computadora se refiere a todas las unidades funcionales de una computadora, como la unidad central de procesamiento, la conexión de entrada y salida y sus interconexiones con otro tipo de aparatos. La organización de una computadora y su arquitectura están estrechamente relacionadas. Sin embargo, no se deben confundir la arquitectura con la organización, que en algunos casos puede ser usada como un sinónimo de esta última. No obstante, no es lo mismo, puesto que la arquitectura se enfoca a la forma de construir las unidades funcionales para que realicen funciones específicas por su organización, al igual que su forma de comunicarse e interactuar entre ellas. Un ejemplo de los atributos de arquitectura computacional son el número de bits utilizados en ella. Pero lo que viene siendo la estructura es más interno, un poco más sistemática. No es algo que podamos entender simplemente como lo es la organización. Ahora, llegando un poco más al tema de la organización y de la estructura, tenemos lo que es la memoria. La memoria está dividida en celdas cuyos contenidos son variables y son idénticas con un número fijo llamado dirección de memoria. La memoria se encarga de almacenar todos los datos completamente y entre ellos también tiene la función de procesarlos y de apoyar a la computadora con otro tipo de situaciones, por así decirlo. Tenemos el UAL, que es la unidad lógica encargada para reconocer tipos de numéricos como sumas y restas y lógicas como con otro tipo de operaciones. El bus de datos, que es un sistema digital que transporta los datos entre distintas partes. El bus de datos también puede mover la información por componentes del hardware. El bus de dirección es ubicar los datos en la memoria. El de control marca el estado de una institución. Y el sistema operativo conjunto de programas residentes en una memoria cuya función básicamente es esa, administrar los datos. Funcionamiento de una computadora. La computadora no solo es una máquina que realiza lo que son los procesos para dar resultados sin saber internamente qué es lo que llega a hacer. Con la computadora también podemos llegar a diseñar soluciones ya sea a la medida de problemas específicos que se nos presentan, pero más bien también pueden llegar a ser ya sean problemas complejos de matemáticas o que tengan repeticiones o requieran lo que es el manejo para un volumen muy grande de datos.
Es por esto que el diseño de las soluciones a la medida de nuestros problemas requieren como de otras disciplinas o una metodología que nos enseñe de manera gradual para llegar de una o cualquier otra forma a dar soluciones a nuestros problemas. Las soluciones creadas por computadoras se llegan a conocer como programas de software y no son más que una serie de operaciones que realiza la computadora para poder llegar a un resultado. Para poder realizar programas, además de la metodología que se conoce o mencionada, también debemos de conocer de manera específica las funciones que llega a tener o realizar nuestra computadora y también lo que es la forma de llegar a manejar los elementos que ella misma tiene. Hay que tener en cuenta también que la computadora es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados. También lo que son los datos y la información que llegan a introducirse en lo que es la computadora, ya sea como entrada y después llegas a hacer lo que es el proceso para que llegue a la salida.